Rogers, del escritor estadounidense Mark Twain, cuento publicado en 1875. Rogers. Fue en el pueblo de, en el sur de Inglaterra, lugar de mi residencia en aquel entonces, donde conocí a aquel individuo llamado Rogers, quien se me presentó por sí mismo. Su suegro habíase casado con una lejana parienta mía que fue colgada poco después, circunstancia que parecía inducirlo a creer que existía entre nosotros cierta consanguinidad. Venía a verme diariamente, se instalaba como en su casa y charlaba. De todas las suaves, serenísimas curiosidades humanas que he conocido, creo que Rogers es la más importante. Inmediatamente manifestó deseos de examinar mi galera de pelo. Me apresuré a satisfacerlo pensando que no dejaría de advertir el nombre de la gran sombrerería de Oxford Street estampado en su forro, con lo cual me tendría en más alta estima. Pero él le dio vueltas en sus manos con una especie de lástima melancólica. Señaló en ella 2 o 3 defectos y dijo que habiendo llegado yo recientemente al lugar, no podía esperarse que supiese efectuar mis compras por mí mismo. Añadió que él me enviaría su sombrerero. Y luego de añadir, con permiso, empezó a cortar cuidadosamente un perfecto círculo de papel colorado. Minuciosamente despojó sus bordes de toda irregularidad y tomando un frasco de goma lo pegó encima de la marca de mi sombrero. Nadie podrá saber ahora, dijo, ¿dónde lo ha comprado usted? Le mandaré un marbete de mi sombrerero y usted podrá pegarlo sobre este redondel. Todo esto lo había hecho lo más fría y simplemente del mundo. Jamás en mi vida sentí tanta admiración por un hombre. Imaginad que mientras tanto su propio sombrero encontrábase allí sobre la mesa junto a mis narices, ofendiendo mi olfato, un sombrero que era más bien un viejo matacandelas de alas gachas, deforme y ajado por el tiempo, descolorido por las vicisitudes de la intemperie y circundado por un ecuador de grasa que rezumaba a través del fieltro. En otra oportunidad se dedicó a examinar mi traje. En esto no tenía yo miedo, pues en la puerta de la casa de mi sastre podía leerse la siguiente leyenda: por privilegio real, sastre de su Alteza Real, el Príncipe de Gales. No sabía yo por esa época que la mayor parte de las sastrerías exhiben este mismo letrero y que desde el momento que se necesitan 9 sastres para ser un hombre corriente, deben ser necesarios 150 para ser un príncipe. Se manifestó Rogers lleno de compasión por mi traje y me dio entonces escrita la dirección de su sastre. No me dijo, como en tono de cumplido suelen hacerlo todos, que bastaría mencionar mi nombre de pluma para que el sastre pusiera en su tarea su máxima solicitud, sino que me aseguró, por el contrario, que su sastre no se molestaba muy fácilmente por un desconocido. Desconocido cuando yo creía ser tan célebre en Inglaterra. Esto fue el golpe más cruel, pero me aconsejó que mencionara su nombre y todo quedaría arreglado. Creyendo ser ocurrente, dije: ¿y si el hombre pasara la noche en vela trabajando con grave perjuicio de su salud? Pues déjelo, contestó Rogers. Bastante he hecho yo por él para que él haga algo por mí. Más fácilmente habría podido desconcertar a una momia con mi ocurrencia. Rogers agregó: allí me hago hacer yo todos mis trajes, son los únicos trajes que merecen mirarse. Intenté una nueva ironía. Es una lástima, dije, que no haya traído usted puesto uno. Me habría gustado verlo. Pero por Dios, ¿no tengo acaso puesto uno? Este está hecho en Morgan. Lo examiné. Tratábase de un traje de confección comprado sin duda a un judío de Chatham Street y sin discusión alguna hacia 1848. Probablemente debió costarle cuando nuevo $4,
ahora hallábase roto, deshilachado, lustroso y grasiento. No pude resistir el deseo de mostrarle una de sus perforaciones. Esto lo afectó de tal modo que casi lamenté haberlo hecho. En el primer instante pareció sumirse en un insondable abismo de dolor. Luego se sobrepuso, hizo con sus manos el gesto de rechazar la piedad de un pueblo entero y dijo con una emoción que me pareció un poco manufacturada: «Por favor, no se aflija usted, no tiene importancia, me pondré otro traje». Cuando se repuso del todo, hasta poder examinar el desgarrón y dominar sus emociones, aseguró que ahora lo comprendía todo, que su sirviente debió haber hecho ese desastre al vestirlo por la mañana. Su sirviente. Había algo de escalofriante en semejante descaro. Cada día encontraba en mi vestuario algún detalle de que ocuparse. Habríanse hallado sobrados motivos de asombro en esta especie de infatuación en un hombre que llevaba siempre el mismo traje que parecía haber sido comprado en tiempos de la conquista de Inglaterra por los normandos. Era quizás una ambición poco digna, pero yo experimentaba el deseo de obligar a Rogers a que encontrase algo en mi vestido o en mí mismo digno de admiración. A cualquiera le habría ocurrido otro tanto. Por fin se presentó una oportunidad. Hallábame preparando mi regreso a Londres y acababa de contar mi ropa sucia para enviar a la lavandera. Esta ropa formaba una imponente montaña en la esquina de la habitación. 54 piezas. Esperaba que él supondría que se trataba de la ropa usada en una sola semana. Tomé la lista de la ropa como quien trata de comprobar que todo está en orden y la arrojé sobre la mesa con aparente descuido. Por supuesto, él la tomó rápidamente y paseó su vista hasta llegar a la suma total. Entonces exclamó: «No gasta usted mucho en ropa», y volvió a dejarla sobre la mesa. Sus guantes eran ruinas siniestras, pero me dijo que me conseguiría unos iguales. Sus zapatos habrían dejado pasar grandes nueces a través de los agujeros que perforaban su cuero, pero él se complacía en colocar sus pies sobre la chimenea y contemplarlos embelesado. Llevaba en la corbata un alfiler ornado por un sucio trozo de vidrio, al que llamaba diamante morfilítico. Vaya a saber qué quería decir con ello, y del cual decía que podían hallarse solo 2 en el mundo. El otro lo tenía el emperador de la China. Posteriormente en Londres era para mí un placer inagotable ver llegar a este fantástico vagabundo cruzando el vestíbulo del hotel con sus aprestos de gran duque y dispuesto siempre a exhibir alguna nueva grandeza imaginaria, pues lo único viejo y gastado que había en él eran sus ropas. Si se dirigía a mí en presencia de extraños, elevaba siempre un poco el tono de su voz y me llamaba Sir Richard, o General, o Excelencia, y cuando la gente comenzaba a fijar su atención en nosotros con cierta deferencia, él comenzaba a preguntarme, como por casualidad, por qué había faltado yo en la víspera a la recepción dada por el duque de Argyll, y acto seguido me recordaba que el duque de Westminster nos esperaba al día siguiente. Creo que en esos momentos todas estas cosas eran para él realidades auténticas. Una vez vino a invitarme a que le acompañara a visitar al conde de Warwick para pasar la velada en su casa. Le dije que no había recibido una invitación formal, pero él aseguró que esto no tenía importancia, pues el conde no gastaba cumplidos con él o con sus amigos. Le pregunté si podía ir vestido tal como me hallaba. Me contestó que no, que eso sería impropio porque de noche la etiqueta era un requisito indispensable en casa de cualquier noble. Dijo que él me esperaría mientras yo me vistiese y que luego iríamos a su departamento donde yo podría tomar una botella de champaña y fumarme un cigarro mientras él se vestía. Sentíame muy interesado en ver cómo terminaría todo esto, así es que me vestí y fuimos hacia su casa.
Dijo que si yo no tenía inconveniente, iríamos andando. Atravesamos unas 4 millas a través del lodo y la niebla y finalmente llegamos a su departamento. Consistía en una simple habitación situada en los altos de una barbería en una calle de extramuros. 2 sillas, una pequeña mesa, una vieja valija, una palangana y una jarra, ambas sobre el piso en un rincón, una cama sin tender, un fragmento de espejo y un florero, con un pequeño y agónico geranio rosa al que llamaba su planta secular y del que aseguraba que no había florecido durante 200 años, fecha en que su familia lo heredó de Lord Palmerston, habiendo llegado a ofrecérsele sumas fabulosas por él. Todo esto constituía el moblaje de su habitación. Había también un candelero de cobre con un cabo de vela. Roger lo encendió y me dijo que me sentara y que estuviese como en mi propia casa. Dijo también que esperaba que yo tuviera sed, pues quería sorprender mi paladar con una clase de champaña que no se compraba en cualquier parte. O quizá preferiría Oporto o Jerez. Tenía botellas de Oporto, dijo, cubiertas de telarañas estratificadas, cada una de cuyas capas representaba una generación. Y en cuanto a sus cigarros, bueno, podría yo juzgar por mí mismo. Entonces asomó la cabeza por la puerta y gritó: «Sackville». Nadie contestó. Sackville». No hubo respuesta. ¿A dónde diablos se habrá metido este mayordomo? Y eso que jamás permito a mis sirvientes. Oh, grandísimo idiota, se ha llevado las llaves y sin las llaves no puedo pasar a los otros aposentos. Me sentía yo maravillado de su intrepidez al prolongar la ficción del champaña y trataba de imaginar cómo se las arreglaría, al fin, para salir del paso. Ahora dejó de llamar a Sackville y comenzó a gritar: «Anglisi», pero Anglisi tampoco vino. Dijo: «Es la segunda vez que este caballerizo se ausenta sin consultarme. Mañana mismo lo despido». Entonces empezó a llamar a Tomás, pero Tomás no contestó. Luego llamó a Teodoro, pero Teodoro tampoco vino. «Bien, me doy por vencido», dijo Rogers. «Los sirvientes no me esperan nunca a esta hora y se han largado. En realidad podríamos pasarnos sin el caballerizo y sin el lacayo, pero no podemos tener cigarros ni vinos sin el mayordomo y no puedo vestirme sin mi ayuda de cámara». Me ofrecí para reemplazar a este último, pero él no quiso ni oír hablar de ello. Por otra parte, dijo que no se sentiría cómodo si no le vistieran unas manos expertas, y al fin concluyó que era lo bastante amigo del conde como para que éste no hiciera cuestión sobre su vestido. Tomamos un cab, dio al cochero varias indicaciones y partimos. Luego de una serie de vueltas llegamos ante una antigua casa. Bajamos. Jamás había visto yo a Rogers con cuello puesto. Estaba él ahora bajo un farol y sacaba un cuello de papel de su bolsillo del que colgaba una raída corbata y se lo ponía. Subió los escalones y entró. Rápidamente volvió a aparecer. Descendió como un gamo y exclamó: «¡Pronto, vámonos!». Nos alejamos precipitadamente y doblamos la esquina. «Ya estamos a salvo», dijo, y quitándose el cuello y la corbata, volvió a guardarlos en su bolsillo. «De buena me he escapado». «¿Por qué?», pregunté. «Por San Jorge, estaba la condesa». «¿Y qué tiene? ¿No lo conoce ella?». «Que si me conoce, me adora. Afortunadamente pude descubrirla a la primera ojeada antes de que me viera y escurrirme. Hace 2 meses que no la veo y presentármele así, de repente, sin previo aviso, podía haberle sido fatal. Ella no habría soportado el golpe. No sabía que la condesa se encontraba en la ciudad. Creí que se hallaba en su castillo. Déjeme que me apoye un momento en su brazo. Así. Ahora me siento mejor. Gracias. Muchísimas gracias.
Dios mío, qué escapada. Después de esto no volvimos a hablar del conde, pero me fijé atentamente en la casa para futuras comprobaciones. Pude saber más tarde que se trataba de una vulgar casa de huéspedes que daba alojamiento a unos 1000 pensionistas. En muchas cosas Rogers no parecía loco, en otras lo parecía bastante, pero indudablemente él lo ignoraba. Era realmente honesto en sus asuntos. Murió el verano último con el nombre de conde de Ramsgate. Fin. Samuel Langhorne Clemens nació en Estados Unidos en 1835, más conocido por su seudónimo Mark Twain. Fue un escritor, orador y humorista, aventurero incansable. Encontró en su propia vida la inspiración para sus obras literarias. A los 12 años quedó huérfano de padre, abandonó los estudios, a la vez que comenzó a escribir sus primeros artículos periodísticos. Con 18 años decidió abandonar su hogar e iniciar sus viajes en busca de aventuras y sobre todo de fortuna. Trabajó como tipógrafo durante un tiempo en su región para después dirigirse a Nueva Orleans. De camino se enroló como aprendiz de piloto de un vapor fluvial, profesión que le entusiasmaba y que desempeñó durante un tiempo hasta que la Guerra de Secesión de 1861 interrumpió el tráfico fluvial, poniendo fin a su carrera de piloto. Posteriormente se dirigió hacia el oeste, a las montañas de Nevada, donde trabajó en los primitivos campos de mineros. Su deseo de hacer fortuna lo llevó a buscar oro, sin mucho éxito, por lo que se vio obligado a trabajar como periodista, escribiendo artículos que enseguida cobraron un estilo personal. Su primer éxito literario le llegó en 1865, con el cuento corto La famosa rana saltarina de Calaveras, que apareció en un periódico firmado ya con el seudónimo de Mark Twain, nombre técnico de los pilotos que significa marca dos sondas. Tuvo una etapa de continuos viajes como periodista y conferenciante que le llevaron a Polinesia y Europa y cuyas experiencias relató en el libro de viajes Los inocentes en el extranjero, 1869, al que siguió A la brega, 1872, en el que recrea sus aventuras por el oeste. En 1876 publicó la primera novela que le daría fama, Las aventuras de Tom Sawyer, basada en su infancia a orillas del Mississippi. En sus inicios como escritor, Twain escribía versos ligeros y humorísticos, pero evolucionó en un cronista de las vanidades, hipocresías y crueldades de la humanidad. A mitad de su carrera combinó un humor fértil con una narración sólida y con la crítica social. Twain fue un maestro del lenguaje coloquial y ayudó a crear y a popularizar una literatura estadounidense con personalidad propia, basada en temas y lenguajes norteamericanos. Sin embargo, su talento literario se desplegó plenamente con Las aventuras de Huckleberry Finn, 1882, sin duda su obra maestra e incluso una de las más destacadas de la literatura estadounidense, con la que ha sido considerado el Dickens norteamericano. Cabe destacar también Vida en el Mississippi, 1883, obra que más que una novela es una espléndida evocación del sur, no exenta de crítica a raíz de su trabajo como piloto. Con un estilo popular lleno de humor, Mark Twain contrapone en estas obras el mundo idealizado de la infancia, inocente y a la vez pícaro, con una concepción desencantada del hombre adulto, el hombre de la era industrial, de la Edad Dorada, que siguió a la guerra civil, engañada por la moralidad y la civilización. En sus obras posteriores, el sentido del humor y la frescura del mundo infantil evocado dan paso a un pesimismo y a una amargura cada vez más patente, aunque expresada con ironía y sarcasmo. Una relación completa de sus trabajos es casi imposible de compilar debido al enorme número de trabajos escritos por Twain, a menudo en periódicos poco conocidos, y el hecho de que utilizó varios seudónimos diferentes. Además, una gran parte de sus discursos y conferencias se ha perdido o no llegó a transcribirse. Así, la recopilación de sus obras es un proceso todavía inacabado. Sus investigadores todavía encuentran en la actualidad trabajos públicos del autor. Su éxito como escritor y orador,
Su ingenio y espíritu satírico recibieron alabanzas de críticos y colegas, industriales, presidentes de Estados Unidos y de la realeza europea. William Faulkner calificó a Twain como el padre de la literatura estadounidense. Twain mostró a lo largo de su vida un gran interés por la ciencia, la investigación científica y las nuevas tecnologías. Entabló una gran y prolongada amistad con Nikola Tesla y ambos pasaron mucho tiempo juntos en el laboratorio. Una serie de desgracias personales, entre ellas la muerte de una de sus hijas y de su esposa, así como un grave quebranto económico, ensombrecieron los últimos años de su vida. En una de sus últimas obras, El forastero misterioso manifestaba que se sentía como un visitante sobrenatural llegado con el cometa Halley y que había de abandonar la Tierra con la siguiente reaparición del cometa, tal como efectivamente sucedió. Mark Twain falleció en Estados Unidos en 1910. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.